Buenos días. Quiero agradecer al comité organizador, al doctor Torres por la invitación a tan magno evento y espero que la información que pongo a disposición de ustedes pueda ser útil para el quehacer diario y por la importancia que podemos evitar que los pacientes se queden ciegos por este tipo de enfermedades. El tema que voy a desarrollar en el bloque de órganos, el daño orgánico, es el daño oftalmológico. Como sabemos, uno de cada 3 adultos sufren hipertensión. Un tercio de estos adultos con hipertensión no saben que tienen esta enfermedad y un tercio de alumnos que están con tratamiento no pueden mantenerse debajo de 140/90. La importancia de esto es porque está relacionado a las causas de muerte, como son el infarto isquémico, la enfermedad cardíaca isquémica y el ataque, ¿no? Stroke. Entonces, en el país, el 14.8% sufren hipertensión arterial, de los cuales varones 16-17%, mujeres 15-23%. El 50% desconoce tener hipertensión arterial. La prevalencia en este grupo es de 2-14%, que está relacionada a la prevalencia de los estudios en los cuales están dentro de los valores parecidos, 2-19, 6.8-15, 5-11 y 9-12. Asimismo, dentro de la población general, en un estudio de 4.307 pacientes, la prevalencia en porcentaje es 23.5. Esto es en el grupo de los pacientes a los cuales se les realizó una fotografía del fondo de ojo y son pacientes provenientes de clínicas de hipertensión y de banco donador de sangre, en los cuales también se detectan a los pacientes con presión arterial alta. En el año 2006 se hace un estudio en el cual se liga la arteria renal en modelos animales y se observa claramente cómo es que en semanas comienza a aparecer tanto el daño de la retinopatía hipertensiva, que está en líneas azules, como vemos acá, luego el daño coroideo y luego la neuropatía óptica. La hipertensión va a llevar a la pérdida de la autorregulación, dilatación de las arterias precapilares, separación de las uniones de las células endoteliales, disrupción focal de la barrera hematorretiniana e incremento de la permeabilidad a las macromoléculas plasmáticas y trasudados. Asimismo, si vemos un vaso normal, el paquete fibroso del curso arteriovenoso hace de que ambos vasos se mantengan en su calibre normal, lo que no sucede cuando en un vaso arteriosclerótico ocupa un espacio que va a deformar a la vena, y esto va a llevar a producir, si vemos una fibra nerviosa normal, vemos cómo esta fibra nerviosa está llena de inclusiones por el proceso también de edematización de la misma. Entonces, las presentaciones son la retinopatía hipertensiva, coroidopatía hipertensiva, neuropatía óptica hipertensiva. La patofisiología, en cuanto a sus mecanismos y los signos que vamos a encontrar, en la hipertensión aguda encontramos que existe vasoespasmo y incremento del tono vascular. Como vemos acá, hay una ausencia, ¿no?, del vaso, ¿no?, y vemos también la atenuación arteriolar generalizada, ¿no?, cómo es que comienza a atenuarse la vascularidad. Asimismo, en la hipertensión crónica podemos ver que hay un engrosamiento de la media de esta pared por la hiperplasia hialina, ¿no?, que hace de que deforme la vena, conocido como el sinus de Gans, donde hay una estrechez de los extremos por los cuales cruza la arteria, y acá es el signo de Salus, que es un estadio mayor, en el cual vemos que desvía el vaso del eje en el cual se desplaza. Entonces vemos un cruce arteriovenoso normal, ¿no?, con una compresión venosa leve. Asimismo podemos ver ya una dilatación nerviosa debido
a la contracción del vaso por la arteria que es más rígida, ¿no? Hay una comprensión venosa también, y en los estadios más avanzados hay una compresión venosa severa, ¿no? Con un cruce arteriovenoso trombótico en la evolución de la enfermedad. Entonces, cuando hablamos, ¿qué es lo que vamos a ver? Que también lo podemos ver en el examen del fondo de ojo. El reflejo normal, 1/3 es del ancho del vaso. Cuando vemos el reflejo amplio, lo veremos en forma de hilo de cobre con la coloración correspondiente, y el reflejo de todo el vaso de hilo de plata por la hialinización que ocupa todo el espacio intraarterial. Entonces aquí vemos, ¿no?, los hilos de cobre, ¿no? Ven, tiene una coloración del color del cobre, y aquí vemos un hilo de plata, que es un vaso hialinizado completamente. Asimismo, en la hipertensión severa vamos a ver una ruptura de la barrera hematorretiniana, ¿no?, una necrosis de la musculatura vascular y la presencia del daño de la microvasculatura retinal, ¿no? Como podemos ver acá, vemos los signos, ¿no?, de estos son los exudados blandos, que no son otros signos más que de isquemia, ¿no? Vemos acá incluso en caso avanzado un edema del disco de la papila, vemos hemorragias y múltiples exudados blandos que son isquemia y hemorragias de la retina. Asimismo, cuando tenemos una hipertensión acelerada, vemos más cambios, ¿no? Acá vemos una neuroretinitis con patología del nervio óptico, asimismo edema del área macular. Vemos aquí las manchas de Elsching, ¿no?, que son muestras de lesión isquemia coroidea, y acá vemos un desprendimiento buloso del epitelio pigmentario de la retina que puede haber en este estadio. En cuanto a la clasificación, solamente para mencionarlo, en el año 39 se establece esta clasificación con los diversos grados 1, 2, 3 y 4, que se trata de esquematizar en cada uno de los cambios correspondientes, como son edema macular, cruces arteriovenosos, tortuosidad venosa, edema de papila. Luego tenemos la clasificación de 1953, donde también establecen los diversos grados, ¿no? Aumento de reflejo luminoso arterial por compresión arteriovenosa mínima, el grado 1, el grado 2, aumento de los signos y desvío de las venas en los cruces arteriovenosos, el grado 3, arteriolas en hilo de cobre y marcada compresión arteriovenosa, y el grado 4, arterias de hilo de plata y cambios importantes de los cruces arteriovenosos. Posteriormente, en el año 96, se quedó esta clasificación, el grado A cuando es no maligna y el grado B en maligna, ¿no? En no maligna se observan estrechamiento arteriolizar generalizado, constricción focal y no signos de cruce. Y en la maligna, hemorragias, exudados duros, manchas algodonosas y edemas del disco óptico. La categoría hipertensiva en la A lo mencionan como hipertensión establecida, y la B hipertensión maligna o acelerada con daño retinovascular. En cuanto al pronóstico, pueden depender, en el A pueden depender de la magnitud de la hipertensión, pero la edad y los factores de riesgo cardiovascular son igualmente importantes. Y en el B, la mayoría de los casos son tratamiento, mueren 2 años. En pacientes tratados, la supervivencia media es de 12 años. Entonces, aquí tenemos la clasificación actual. El paciente sin retinopatía, vemos un fondo de ojo completamente saludable y normal, ¿no?, con la bifurcación angular adecuada de los vasos, ¿no? No se detectan signos retinales. Luego tenemos la leve, ¿no?, en los cuales vemos uno o más de los siguientes cambios arteriales, cuando hay un adelgazamiento general arteriolar, un adelgazamiento focal, una disminución o compresión arteriovenosa y los hilos de plata que habíamos comentado. En cuanto a la asociación sistémica, hay una, digamos, lo establecen como esta, se refiere a un odds ratios de entre 1 y 2, ¿no?, de asociación con riesgo de stroke, ¿no?, y también stroke subclínico
enfermedad coronaria del corazón y mortalidad. En la retinopatía moderada vamos a tener hemorragias, ¿no?, en forma de flama, en forma de puntos, microaneurismas, exudados blandos y exudados duros. Está una asociación bastante fuerte con el riesgo de stroke, stroke subclínico, digamos declinación cognitiva y mortalidad cardiovascular. Y la retinopatía maligna, es la retinopatía moderada, ¿no?, más edema del nervio óptico, ¿no?, donde hay una asociación fuerte con morbilidad. Vemos en esta imagen, ¿no?, el edema del nervio óptico, múltiples exudados blandos, hemorragias que acompañan a este cuadro. En cuanto al manejo y tratamiento, los pacientes, de acuerdo si no tiene retinopatía, sus controles de rutina, en la leve, controles de rutina, ¿no?, con referirlo al oftalmólogo según el criterio del médico, ¿no?, y un monitoreo cardiovascular cercano. En el caso de la retinopatía moderada, hay que adicionalmente hacer un screening por diabetes debido a y referir al oftalmólogo. En cuanto a la retinopatía maligna, ¿no?, hay un tratamiento urgente de la hipertensión para el control de la enfermedad, y cuando hay signos, digamos, equívocos que en la examinación no es posible, hay que hacer el control de rutina y una referencia al oftalmólogo para que defina la enfermedad. En el caso de la retinopatía moderada, un monitoreo cardiovascular de los riesgos cercano, una indicación de tratamiento de la hipertensión y una indicación para el tratamiento de las condiciones de alto riesgo. Esta parte vamos a referirnos a los biomarcadores como diagnósticos y elementos de pronóstico de la enfermedad correlacionados con la enfermedad sistémica. Uno de ellos es la asociación del ambiente y la asociación sistémica y genética. Los datos de estos estudios en la población sugieren que los cambios del calibre arteriolar y venular de la retina pueden reflejar diferentes procesos fisiopatológicos vasculares, enlazándolos a un rango sistémico, ambiental y factores de riesgo genético. Existe este software que es el IBAN, así se llama, es la visualización de imágenes y símbolos de nuestras arteriolas relativamente más pequeñas, en este caso, ¿no?, las arteriales 148, las venulares 240, y el rango arteriovenoso es 0.62. Las arteriolas se encuentran en rojo y las vénulas en azul. Y aquí tenemos otro caso, es que es donde estos valores se encuentran más grandes. El de las arterias 183, de las vénulas 251 y el rango 0.73. Entonces, ¿a qué nos lleva este análisis? Este análisis, primero, tengo que mencionar de que se ha hecho en múltiples estudios de grandes poblaciones y en seguimientos de 3 a 10 años, en los cuales se ve la evolución de los pacientes de acuerdo al grosor de los vasos, el riesgo de poder desarrollar en este periodo hipertensión, y los que tienen hipertensión de incrementarse la progresión. Entonces, vemos aquí en negativo, el signo de negativo nos indica la asociación directa con la correlación con la enfermedad. Entonces, tenemos, por ejemplo, de que en los pacientes hipertensos diagnosticados, los hipertensos que son hallazgos de la consulta, y aquellos que han recibido ya, que están en tratamiento, está relacionado a menor calibre vascular, ¿no? Esta relación arteriovenosa menor indica mayor riesgo de progresión, y eso lo vamos a ver aquí en esta imagen, donde de acuerdo a los estudios podemos ver en el lado derecho el número de pacientes, la edad, los rangos de edad, 55 a más, 54 a más, 43 a 84, 49 a 73, y el seguimiento en años, 6, 5, 10 y 3. Y todos estos estudios nos muestran
de que la disminución de este rango entre arteria venosa están asociados al riesgo de hipertensión arterial, como se muestra en este gráfico, ¿no? Todos los estudios están para el lado del riesgo incrementado de hipertensión arterial. Entonces, esto es importante, sí, porque también nos va a llevar a patologías asociadas, ¿no? Dentro de ellas tenemos las arteriales y venosas. Entre las arteriales y venosas vamos a tener que las más frecuentes son las venosas, ¿no? Las arteriales también van a llevar a zonas de no perfusión, pero las más frecuentes van a ser las de tipo venoso, que son aquellas en que tiene dos factores que es fuerte asociación: hipertensión arterial y mayor de 50 años. Entonces, la retina pues es uno de los tejidos metabólicamente más activos, ¿no? La retina interna se autorregula, responde a cambios de oxígeno sistémico, permaneciendo casi constante, y la retina externa depende de la vasculatura coroidea. No se autorregula y los niveles sistémicos de oxígeno controlan los de la coroides. Entonces, el suministro de oxígeno a la coroides es disminuido por estenosis de la arteria oftálmica, rama de la arteria carótida interna, que es la que más se estenosa debido a que forma un ángulo recto en su rama. Entonces, tenemos acá los cruces arteriovenosos, ¿no? Tenemos a nivel del nervio óptico, donde también puede producirse, y la indicación del daño isquémico lo vamos a ver en el iris, ¿no? Que es la rubiosis iridiana, y el ángulo iridocorneal, que también va a presentar neovasos. Entonces tenemos una retina, un chun arteriolar venular normal. Cuando tenemos una obstrucción a nivel arterial, tenemos una zona de isquemia predominantemente, y cuando tenemos una obstrucción de nivel venoso vamos a tener una congestión vascular, una hemorragia, edema y una leve isquemia con muchas veces función normal neuronal. Entonces tenemos una oclusión de la vena central de la retina, vemos hemorragias en flama, en mancha, vemos un compromiso a nivel macular, tortuosidad de los vasos, incrementado en sus volúmenes, y bueno, acá tal vez la parte nasal del nervio óptico ha perdido su delineamiento normal. Aquí tenemos una oclusión de la rama inferior de la arteria central de la retina, ¿no? Vemos el cambio del pigmento por la isquemia, la ausencia de perfusión en esta zona, y aquí vemos una oclusión de la vena central y arteria ciliorretiniana, ¿no? El daño visual básicamente va a estar por la lesión a nivel macular de la arteria ciliorretiniana. También vemos un aneurisma retiniano roto. En una angiografía vemos la lesión y acá vemos sangrado, que compromete el área macular, que produce una disminución severa de la agudeza visual. Todo este proceso de isquemia va a llevar a la expresión genética de los factores de crecimiento endotelial, todos los factores de restauración, de crecimiento, ¿no? Como el factor de crecimiento relacionado a las plaquetas, el factor de crecimiento placentario, ¿no? Todos estos factores van a depender de esta vía, ¿no? En hipoxia se va a unir la proteína HIF1A, se va a unir con el fragmento B y va a dar la señal genética para que se produzcan los factores de crecimiento vasculares y los otros factores también. En cambio, en la oxidación se activa la proteína von Hippel-Lindau y esto va a hidrolizar esta unión y va a quedar libre nuevamente la molécula HF1-alfa. Entonces, los anti-VEGF, en este caso anti-VEGF, tenemos el bevacizumab, ¿no? Que es un anticuerpo completo humanizado, y de esto la fracción activa fue separada posteriormente y tuvimos aquí el ranibizumab, que es el medicamento para el tratamiento de manera directa para uso intraocular. En el medio se usa mucho el bevacizumab por el costo
¿no? Y la población, bueno, tiene que tener alguna oportunidad de tratamiento. También tenemos el aflibercept, que es otro antiangiogénico, que también es una cadena completa y tiene doble acción. No solamente bloquea el factor de crecimiento endotelial, sino el factor de crecimiento placentario. Entonces, tenemos aquí el tratamiento, ¿no? Se inyecta el medicamento dentro del ojo, vemos acá múltiples áreas de hemorragia, ¿no? Entonces, este medicamento va a actuar en el caso del bevacizumab y el ranibizumab mensualmente y el aflibercept cada 2 meses. Y luego se complementa las zonas de isquemia con láser. Este láser va a producir una microquemadura en las zonas isquémicas que ya no se reperfunden y que son aquellas zonas de donde va a salir el factor de crecimiento endotelial, todos aquellos factores de reparación y van a producir mayor daño al ojo. Con esto estabilizamos nosotros el ojo y estabilizamos también la agudeza visual. Entonces, en el edema macular secundario a la obstrucción venosa retinal, va a haber un trombo en el cruce arteriovenosa con pobre drenaje venoso, dilatación, tortuosidad de las venas retinales, incremento de la presión, isquemia, exudación, edema macular. Y en esto de acá vamos a tener un círculo vicioso, ¿no? Isquemia, sobreregulación, aumento de VEGF, que va a aumentar los exudados fluidos, que va a llevar a aumentar el edema. ¿Qué opciones terapéuticas? La fotocoagulación láser en rejilla, corticosteroides intravítreos y los bloqueadores intravítreos de VEGF, de los cuales son los que en este momento son los que se usan porque tienen mejores resultados y menor daño al órgano. Tenemos el estudio Bravo para obstrucción de rama, donde tenemos 3 grupos, el grupo control, ranibizumab 0.3, 0.5, y podemos ver en cuanto a la recuperación visual, el grupo control que no recibió tratamiento y el grupo que sí recibió, ¿no? Hay una gran diferencia en cuanto a la cantidad de letras, ¿no? 28.8 hasta 61 y 55.2%. Los pacientes que tienen una ganancia importante de agudeza visual. Igual los pacientes que perdieron menos de 15 letras, está en verde, ¿no? En sham tuvieron más pérdida que los grupos que recibieron tratamiento y vemos acá el grosor también de la retina, ¿no? Cómo es que disminuye significativamente los que recibieron tratamiento y los que no recibieron tratamiento. Entonces, en la extensión del año, estos a 6 meses, vemos de que se mantiene la visión con alguna diferencia, pero en comparación al grupo que no recibió tratamiento, al 6º mes le dieron tratamiento y logró aumentar su agudeza visual, pero no como el grupo de alta dosis o de alta frecuencia que recibió mensualmente una dosis de ranibizumab. De esto podemos concluir que el tratamiento de los pacientes se observa una rápida y sostenida mejoría del 7º día al 12º mes. Y la media de porcentaje de reducción del exceso de grosor foveal desde la línea base fue de 98 y 97% en los grupos con tratamiento y 28% en el grupo que no recibió tratamiento, el grupo placebo. Luego tenemos el estudio para la obstrucción de la vena central de la retina, que tiene las mismas características, ¿no? Y acá también tenemos 3 grupos, un grupo de control y los de ranibizumab con 0.3 y 0.5 miligramos, y también vemos los resultados donde hay una diferencia entre los grupos tratados y no tratados de 14.1 letras, el grupo que recibió 0.5 miligramos, y 11.9 letras, el grupo que recibió 0.3. La dosis actual que usamos acá es 0.5 miligramos. De igual manera tenemos los que ganaron más de 15 letras en el mes 6º, desde la línea de base, vemos la gran diferencia entre el grupo que recibió tratamiento y los que no recibieron tratamiento, y también en este caso vemos que el grupo que no recibió tratamiento tiene una mayor pérdida de agudeza visual que aquellos que sí recibieron tratamiento, sobre todo aquellos que recibieron 0.5 miligramos. También en la proyección de los 12 meses vemos de que hay una mayor, este es de 0.5 miligramos, casi se ha estabilizado, el 0.3 baja un poquito, y este grupo de rescate no llega a igualar al grupo de tratamiento de alta frecuencia de la misma manera en cuanto al grosor retinal. También en este estudio se concluye que el tratamiento de los pacientes, ¿no?, mejoró desde el 7º día al 12º mes y la media del porcentaje de reducción del exceso de grosor foveal
fue de 97, 94 los grupos que recibieron tratamiento y 24% el grupo placebo. Tenemos un caso clínico de una paciente hipertensa, controlada, 12 años, no es diabética y sí tiene dislipidemia. En junio de 2013, una obstrucción de la vena central de la retina, recibe 3 dosis de antiangiogénico, en este caso Avastin, por el edema macular, y acude a su evaluación, con una agudeza visual de 20/20 y una presión de 14 milímetros en ambos ojos. Este es el fondo de ojo post-tratamiento, nos parece un fondo de ojo con incremento de la tortuosidad, ha habido una reperfusión, podríamos decir que es un fondo de ojo estable. Y vemos acá la tomografía, vemos las capas de la retina, nos observa posiblemente acá un poquito de edema, pero está, digamos, casi normal. Luego en junio acude a la evaluación y vamos a tener esto. Hay una reactivación después de no recibir el medicamento, vemos zonas de no perfusión, incremento de la tortuosidad, vemos exudación y lo que llamamos edema macular, la presencia de líquido en el área macular con un compromiso severo de la agudeza visual. En la paciente comparamos cómo estaba estable y cómo está después de reactivarse el proceso, debido a que hay zonas de isquemia que están produciendo ese factor de crecimiento endotelial. Entonces se le coloca nuevamente el antiangiogénico, vemos que está bien, ¿no? Luego hace otro control y luego de dos meses más, ¿no? Perdón, estamos en septiembre, después de 4 meses más nuevamente se reactiva. En este caso le colocamos láser en como si fuera un tratamiento de rejilla para el edema y vemos que sí, con Avastin mejora nuevamente, pero luego pasan 3 meses, 6 días y aparece nuevamente. Entonces lo que queda aquí es hacer una panfotocoagulación de la zona periférica que no se ha reperfundido y que está produciendo este círculo vicioso. Le colocamos láser, ¿no? Y el paciente recibe dosis de Avastin complementaria y luego de el control en 3 meses vemos que existe una resolución completa del edema, ¿no? Algunas recidivas muy pequeñas, ¿no? Que son tratadas con esporádica a necesidad, ¿no? Con antiangiogénicos, y a la fecha la paciente se encuentra completamente estable, no recibe ya 2 años antiangiogénicos, le hemos panfotocoagulado la retina en las zonas de isquemia y la paciente se encuentra completamente, digamos, en 20/20 de agudeza visual, controlado su edema, ¿no? Entonces esta es la secuencia de las inyecciones que recibió. Muchas veces hay que colocar medicación los 3 primeros meses de carga y posteriormente tenemos que hacerlo a razón necesaria, pero con un seguimiento estrecho de las tomografías de coherencia óptica para ver las capas de la retina, su integridad o la presencia de edemas u otras patologías. Entonces, el daño oftalmológico, los cambios microvasculares producidos por la hipertensión arterial es directamente proporcional a la progresión de la enfermedad base. La severidad de la retinopatía aumenta el riesgo de desarrollar eventos cerebro y cardiovascular. La disminución de la relación arteriovenosa aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión arterial a largo plazo. El tratamiento de la hipertensión arterial debe ser multidisciplinario. El paciente hipertenso mal controlado tiene mayor riesgo de presentar patologías retinianas asociadas que comprometen su agudeza visual de manera permanente. Y para finalizar, solamente quiero comentar, hay un estudio, pero es un estudio pequeño de 48 pacientes, en los cuales reciben tratamiento intensivo, muy buen control de la hipertensión y encuentran que hay una recuperación en cuanto al grosor de la vasculatura. Solamente es, digamos, para tenerlo presente y hacer el seguimiento de estudios más grandes, ¿no? Así como los que hemos presentado aquí de población importante, que pueda ser representativo. Pero nos deja de todas maneras presente varias cosas, ¿no? Tenemos la tecnología para medir el estrechamiento que nos va a permitir hacer un pronóstico de riesgo y un pronóstico de seguimiento. Y esto, como vemos en los grados avanzados, está muy relacionado con morbilidad y mortalidad de los pacientes. Muchas gracias por su atención. Maestro, buenos días.